Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos saludándoles desde la bella ciudad de Matamoros, Tamaulipas, con el deseo ferviente de llevar la palabra de Dios hasta donde el Señor Todopoderoso. Y muchos hermanos me dicen: hermano Pepe, ¿cómo yo puedo lograr en medio de mi necesidad lograr que el Señor me escuche? Estudiando un poquito la palabra, me encuentro con algunos textos que te van a ayudar para poder resolver ciertos problemas. Yo quiero decirte que Dios es bueno y que Él promete que va a estar con nosotros todos los días. A través de su precioso Espíritu Santo nos visita cada día, cada mañana, cada tarde. Él está con nosotros y yo creo que Él tiene respuesta para nosotros. Gloria a Dios. Y mire, hoy yo voy a utilizar el texto base de Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No se trata solamente de pedir por pedir. En primer lugar, pues tenemos un abogado que se llama Jesús. Él es infalible, Él no falla. Cuando usted y yo nos acercamos confiadamente, dice la palabra, hasta el trono de gracia, estando Él de por medio. Mire, la humildad es un condimento especial. Vamos a dejar toda arrogancia. Y eso se deja, hermano, cuando verdaderamente tenemos una necesidad apremiante. Algo que realmente, hermano, ya no podemos más. Un problema, una situación difícil. Estamos hablando de eso. Realmente Él no está lejano. Él está cerca de nosotros. Pero nuestra actitud dice mucho. Acuérdense que Proverbios habla de la persona que es humilde. Dice que la ve de cerca. Pero al soberbio, Él lo aparta. No lo tolera. Lo mira de lejos. Entonces nuestra primera actitud es humildad. Estoy cierto que cuando nosotros tenemos una necesidad, vuelvo a repetir, muy apremiante, es cuando nosotros bajamos la guardia, cuando nosotros nos humillamos. Acuérdense que el Señor dice: si mi pueblo se humillare, aleluya, entonces Él va a oír desde los cielos. Él va a responder nuestra necesidad. Porque todos tenemos necesidades. Tenemos la necesidad de que Dios nos escuche y de que nos responda a nuestras peticiones. Otra de las cosas que yo he encontrado en la palabra es que el Señor, una promesa preciosa, es que el Señor nos dice en Salmos 37:4, es un versículo que a mí me encanta muchísimo. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea que mire, si yo vengo en humildad y me deleito en el Señor, Él va a estar presto para escucharme y para contestar, dice Él, según mi necesidad. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué quiere decir la palabra deleitarse, deleítate? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Ahí que vamos a disfrutar de su presencia. Es como cuando llegamos al templo, al culto, y llegamos, pero muchas veces nos distraemos. Hay hermanos que tienen celulitis y se la pasan con el celular ahí en el pleno culto. Es una falta de respeto. O están platicando, o están haciendo otras cosas que no debe ser, que no son correctas. Y aún con toda nuestra necesidad, nos distraemos. No llegamos con un corazón apasionado, con un corazón humilde a disfrutar de la presencia del Señor. Pero no solamente en el culto, donde quiera que tú andes. Si vas de compras, vas cantando un canto, un coro. Vamos a disfrutar de ese Dios poderoso que puede resolver nuestra situación difícil.
Escuche bien, no hay nada imposible para Dios. Y para el que le cree, todo es posible. Esas son promesas de Él que no podemos pasar. Yo tengo aquí tres versículos que aparté del salmista. Fíjese qué cosas dice. En el Salmo 28:2 usted lee: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. El salmista está ahí en una postura de humildad delante de ese Dios que salva. Pero no para ahí, mire, Salmo 98, 4, 6. ¿Cómo dice? Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos en un tono de alabanza. Acuérdense que Dios vive en medio de la alabanza de su pueblo. Y no podemos pasar por alto eso. Si yo le alabo, si yo vengo confiando en Él, disfrutando de su presencia, pero vengo con alabanzas y vengo en humildad, entonces Dios va a contestar. Tenemos que estar, como dice el apóstol a los hebreos, con nuestros ojos, con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, confiando plenamente. Le voy a dar unos ejemplos, cómo ellos pudieron llegar a nuestro Dios y cómo Él les resolvió sus problemas. Y terminan en bendición. Es algo precioso realmente. Fíjese bien, la palabra, nuestro texto base, recuerde que dice: clama a mí. El Dios de los cielos nos dice a nosotros cómo podemos llegar a Él. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero, ¿qué quiere decir la palabra clamor? Clamor es, dice el diccionario, gritar o dar voces, en especial para quejarse o pedir ayuda. No es cualquier tipo de forma de pedir. Dios te está diciendo: clama a mí. Mire qué tremendo, hermano. No es que Él está sordo, es que Él quiere que tú derrames tu alma delante de su presencia. Él quiere ver de qué estás hecho. Si vas a venir en humildad, si vas a disfrutar de estar hablando con Él, aunque tú traigas una carga muy pesada, que Él te la puede quitar en el momento, si vienes en humildad. Porque vuelvo a repetir muchas veces, hay un problema, un mal tremendo en la iglesia, hermano, que no nos gusta humillarnos. ¿Qué es humillarse? Reconocer que fallamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es clamor? Una segunda acepción: implorar en humildad, rogar con lágrimas, pedir una cosa con pasión, con desesperación. Mire, yo le voy a poner ahora mismo unos ejemplos de nuestros hermanos que quedaron allá en las Sagradas Escrituras para ejemplo nuestro. Vamos a ir rápidamente a Lucas 17, del 11 al 19. Se trata de 10 leprosos. Aquí la lección es la ingratitud. Mire, muchos queremos que Dios nos sane o que Dios nos resuelva nuestros problemas, nada más para poder seguir disfrutando de nuestro modo de vivir. Pero no es así. No es así. Dios es un Dios de amor que quiere cambiar nuestras vidas plenamente. Quiere convertirnos en verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Los 10 leprosos llegan ante el Señor y se quejan, pero dan voces, dice la palabra. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Un grito ahogado quizás, desesperado, porque ¿quién va a querer tener lepra? Ellos estaban desesperados, querían ver a su familia, querían tener una vida social, pero todo se puede poniendo como número uno al Dios que salva en nuestras vidas. Uno de ellos fue el que regresó agradecido. Hay otro texto ahí en el mismo Lucas
9:37 al 40. Un padre que trae a su hijo muy mal, le dan convulsiones. Y fíjese bien, aquí el problema es la incredulidad. Los discípulos oran por el hermanito y tratan de echar fuera ese mal, pero no pueden. Jesús viene y este hombre se le acerca y le dice: Señor, tus discípulos no pudieron. Quejándose, reclamando. El Señor le dice, en un tono tremendamente de amor, ¿verdad?, que si él creía que su hijo podía ser libre. Él dice: creo, Señor. Pero sigue diciendo: ayúdame en mi incredulidad. Ahí es donde él baja la guardia, porque tiene el problema con su hijo. Problema serio. Baja la guardia y se humilla. Acto seguido el Señor hace la obra en este joven y el muchacho queda libre. Alabado sea Dios. Hay otro, un texto más, mire. Marcos 10, 47 y 48. El ciego Bartimeo. Mire, aquí la lección es la insistencia. El ciego Bartimeo está ahí a un lado del camino, ciego, pues no tiene esperanza más que estar ahí, pidiendo quizás que le ayuden con una limosna. La gente lo ve, pero él se da cuenta que en el camino vino un hombre llamado Jesús. ¿Sabe lo que vio Bartimeo? Sin tener vista, que ahí estaba la solución de su problema. Y empezó a dar voces en una forma tremenda. Aleluya. Venía la gente y le decía: oye, cállate, vas a perturbar al maestro. Pero él seguía insistiendo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Jesús tenía la solución a su problema. Lo sabía desde el fondo de su corazón. Es la convicción que tenemos que tener tú y yo cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos un problema, cuando estamos pasando por una situación difícil. Tenemos que tener la plena convicción de que cuando nosotros levantamos nuestra vista al cielo y nos topamos con nuestro abogado, ahí está nuestra solución. Él no te va a echar fuera. Él dice: al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Es un Dios que te trajo a ti al conocimiento de su precioso nombre para bendecirte. Él dice que no puede haber enfermos en su pueblo. Isaías lo vio a él cuando lo estaban maltratando, cuando lo estaban vituperando, cuando lo estaban escupiendo. Él dice, se espanta y dice: es que lo estoy viendo molido, desfigurado. Y él pensaba al principio que era por causa de que había cometido algún delito, pero después la visión divina y el discernimiento vienen a él totalmente y se da cuenta que es que lo están moliendo por nuestros pecados. Él es un Dios de amor. Aleluya. Y mira, hermano, el ciego Bartimeo no cesó de clamar y de gritar hasta que Jesús dijo: vayan y tráiganlo. Oye, ponte contento porque el Señor te está llamando. Gloria a Dios. Él se levanta, aleluya, y camina con los que le guiaron. Cuando lo tiene enfrente, el maestro le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Señor, yo quiero recobrar la vista. Mira qué hermoso. ¿Y usted cree que Jesús lo hizo? Claro que lo hizo. Las Escrituras registran que con ese mismo amor con el que Él vino a dar su vida por nosotros y anduvo sanando a las personas, con ese mismo amor también asistió a ese hombre ciego llamado Bartimeo. Le devolvió la vista. Mire, hermano. Hay otro ejemplo más aquí que también llena mi vida
hermano, y que me llena bastante, que me impulsa a gritarle al Señor en tiempo de prueba. Y ella es la mujer cananea, la mujer sirofenicia. Pero mire, esto es tremendo porque ella ni siquiera conocía a Jesús. Había oído de él. Vamos a decir, entre comillas, que ella militaba en otro tipo de creencia. Y cuando escucha de Jesús, ella también sabe a ciencia cierta que el Jesús del que estaba escuchando tenía la solución para su problema. Y empezó a dar voces también. Fíjese de qué manera llegó a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El maestro siguió caminando. El maestro parece que no le importaba la pena tan grande de aquella mujer. Pero imagínense la desesperación de una madre cuando uno de sus hijos está enfermo. Imagínense la pena de un padre, de una mamá, cuando sus hijos están pasando por situaciones difíciles. Aleluya. Esa madre venía desesperada. Dice, aquí está la solución, aquí la voy a buscar. Aquí la encuentro. Y empezó a dar voces. No le importó que la criticaran. No le importó que la humillaran. No le importó absolutamente nada. Le importaba encontrarse de cara con ese Jesús que tenía la solución para su problema y que ella estaba segura que iba a recibir esa bendición. Y de repente, hermano, los discípulos le dicen al maestro, ay sí, mire, esa mujer viene dando voces atrás. Señor, por favor, detente y despáchala. Así somos a veces algunos hermanos. Y mire, hermano, Jesús se detuvo. No hizo caso de los discípulos. Se detuvo. Y yo creo que con ese garbo se detuvo y empezó a mirar a los lados, como dándole tiempo para que ella llegara. Y ella llegó. Y empezó, hermano, aleluya, ella a humillarse y decirle, Señor, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ayúdame. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Mire, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que si el Señor estuviera aquí presente y nos dijera eso a nosotros, lo despellejamos vivo ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces lo que más hay en la iglesia de Jesucristo es la soberbia. Y estamos hablando que tenemos que despojarnos de eso para poder llegar al corazón de Dios. Dios dice que aborrece al soberbio, lo hace a un lado. Ni siquiera lo mira, pero sí mira al humilde. Y esta mujer llegó y escuchó estas palabras. No es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Pero ella, mire, hermano, era muy grande su necesidad, que se fue al suelo humillada. Y le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Ella estaba tan desesperada por la situación que estaba viviendo con su hija. Aleluya. Que ella no tuvo otra opción más que caer rendida a los pies de Jesús y decirle, Señor, aunque sea dame las migajas, aunque sea eso, papá, dame esas migajas, las necesito. Y yo siento que con esas migajas mi hija va a quedar libre. Jesús se maravilló. Grande es tu fe, mujer. Anda, vete, que tu hija es sana. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Un último ejemplo. Este se me vino a la mente ahorita, porque recordé mis años. 23 años tenía yo en aquel tiempo. Aleluya. Y Jesucristo llegó a tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando lo conocí,
yo me veo reflejado en este ejemplo. No recuerdo ahorita la cita, pero se trata de aquel leproso que vino a Jesús, hincó su rodilla en el piso, en la tierra, y le dijo: Maestro, si quieres, puedes limpiarme. Mira, hermano, con qué humildad viene este hombre. La respuesta que el Señor Jesucristo da, a mí me impactó cuando yo vi esto. El Señor le contestó rápidamente: quiero, se limpió. Es cuestión, hermano, de que tú y yo analicemos un poquito. Punto número 1. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestra vida? Porque muchas veces nos afanamos en el trabajo, en muchas cosas, y no está el Señor en primer lugar en nuestra vida. De esta forma no podemos llegar al Señor. ¿Sí me está entendiendo? La misericordia de Dios nos acompaña, pero Él quiere la supremacía en tu corazón. Él quiere ser el número 1 en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Punto número 2. Tenemos que llegar en humildad. Punto número 3. Deleitándonos en Jesús, disfrutando de su presencia. Y el último punto, con alabanza. Dios vive en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Acuérdense que las más grandes batallas que peleó Israel, los músicos, los levitas iban hasta adelante. Y el Señor decía: no hay para qué peleéis. Así decía el Señor. No hay para qué te pongas a pelear tú. Mejor estate quieto y mira la salvación de Jehová. Aleluya. Él quiere hacer cosas importantes contigo y conmigo. Él está limpiándonos ahora porque Él viene ya. Él está haciendo cosas grandes en su pueblo. Necesitamos despojarnos de todas las reminiscencias del hombre viejo que aún quedan en nuestras vidas. Cuando tú y yo logramos esto, cuando tú y yo hacemos una decisión plena de poner como número 1 a Dios en nuestra vida, Él no te preocupes que Él va a obrar poderosamente, y aún así en su grande misericordia lo hace. Aleluya. Pero muchas veces tiene que apretar una tuerquita para que entendamos que Él es el Señor, que Él es un Padre amoroso, que Él es el mejor papá, que no hay un papá más grande y más bueno que Él. Aleluya. Pues bueno, mi amado hermano, hoy, a punto de ser arrebatados, está operando en nosotros, nos está animando, nos está llamando a buscarle con más ímpetu, con más ansiedad, apasionados de verdad, porque Él viene. Y al menos yo no me quiero quedar aquí. Pero ya llegó el momento de despedirse y yo les voy a dejar un fuerte abrazo fraterno. Acuérdense, hermano Pepe Hernández, el más pequeñito del rebaño del Señor, pide humildemente sus oraciones. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo fraterno. Y ahí queda el video que Cristo está hablando a su vida y que quiere hacer algo importante con usted a partir de hoy y hasta que Él regrese por usted y por mí. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga siempre. Amén y amén.